Hola, buenos días, buenos días, queridas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de resolución. Vamos a comenzar. Este es nuestro compañerismo del día miércoles. Este día continuamos con el estudio del curso Una mujer sabia en espera. Continuamos con el capítulo 8, Esposas en sujeta, y nos vamos a concentrar por el momento en el apartado de preguntas contestadas por la escritura. Bueno, mientras yo estudiaba esta lección, le pedía a mi amado que me mostrara qué podía compartir, qué cosas podría compartir con ustedes. Y aquí habla básicamente de la sumisión o de estar sujeto. Y el Señor me recordaba bueno, varios episodios en particular, donde yo al fin pude comprender qué era la sumisión. En un principio yo pensaba que la sumisión era solamente mantenerse callada, eh, pero no, no necesariamente o no es su plenitud. Eh, Dentro de mí siempre hubo, aunque en mi cara se mostraba callada, no emitía voz, no refutaba por dentro, yo era un incendio completo. Estaba con la queja, estaba con la rebelión interna, el juzgamiento, ¿no? Y el rebelarme constantemente en el interior. Que si bien es cierto, es normal que no estemos de acuerdo con muchas cosas, porque somos seres humanos diferentes, pensamos diferentes y tenemos ciertas cosas que preferimos, pero en ese aspecto el Señor me mostró que yo estaba fallando al no llevarle a Él en oración esa duda, esa incomodidad, sino que simplemente yo en mi humanidad callaba y empezaba por dentro a maniobrar y muchas veces este, a tratar de influenciar de alguna manera para que las cosas fueran. Entonces, el comprender este principio, sí, a mí en lo personal me costó mucho. Me costó mucho porque yo siempre fui una persona, no sé si le pasa lo mismo a personas que siempre estuvieron acostumbradas a refutar, a reclamar, a hablar. No, yo siempre fui como la persona que se escondía. No, yo era de acción tardía. No, yo manipulaba internamente y después lanzaba lo que tenía que lanzar. Entonces, esa misma condición personal en la que yo me manejaba, es la que internamente me seguía mostrando el Señor, que yo seguía siendo una contención, que yo no me estaba sometiendo, porque internamente me estaba revelando. Y me recordó mucho que una de las cosas que a mí me sacó de mi condición, o me empezó a sacar de mi condición, una de las cosas que el Señor utilizó fue, dentro de los cursos hay una historia de un niño que siempre se mantenía, que en su mente decía que él se mantenía de pie. O sea, el papá le podría decir, ya siéntate, 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 y de bueno, a las cansadas se sentaba, pero él dice, aunque estoy sentado en lo físico, en lo interno yo sigo de pie. Ese era yo. Y yo no me había dado cuenta, ¿no? Entonces son las maneras tan sutiles en que uno puede estar cayendo en esa falta, sobre todo cuando se está casado, ¿no? En esa falta de sumisión hacia nuestra autoridad, la que pone el Señor. Y eso es lo que puedo compartir de lo que el Señor me mostró, de lo que el Señor pudo mostrarme de las cosas que yo estaba haciendo mal. Obviamente también me mostró que yo continuaba haciendo ese sepulcro blanqueado. Costó porque a veces dentro de los cursos, y en su mayoría muchas mujeres son muy de hablar, de pelear, de reclamar. Yo era esa personalidad un poco más tapiñada, como se dice, pero me costó identificarme como la persona que era, como el tipo de contenciosa que era. Me costó mucho identificarme, me costó mucho verme a mí misma en ese sentido, porque a simple vista se decía, no, yo me estoy sometiendo, yo estoy obedeciendo, pero por dentro era un incendio completo, como les digo.
Lo aprendí mucho, lo aprendí ya después de un tiempo con los años, aunque en la actualidad no lo estoy aplicando, es algo que agradezco al Señor que me lo traiga a memoria, porque bajo la condición de casado siempre es necesario tener claro ese sentir, que en lo personal poco a poco quizás no lo voy aplicando, se me va olvidando de aplicarlo porque no estoy en esa condición, ¿no? Pero le agradezco mucho al Señor por traérmelo a memoria. Y por otro lado, me llamó mucho la atención eh, la siguiente parte que habla sobre cómo el Señor nos muestra cómo el mundo va cambiando y de manera tan sutil, con mensajes tan sutiles, con normalidades tan sutiles, nuestra concepción de lo que significa ser mujer va siendo trastornada. Quiero tomar un ejemplo que el Señor me recordó sobre hace unas semanas atrás que conversaba con mi hermana y hay momentos en que ella me conversa de su vida a grandes rasgos con el afán de que yo le diga, bueno, vamos bien, ¿qué dice el Señor respecto a esto? ¿Cómo yo me debería de comportarme? Entonces, no recuerdo exactamente bien, era un tema muy personal de ella y yo tomé un ejemplo que el Señor me dijo, pregúntale lo siguiente, ¿qué piensas tú de lo que se ve ahora actualmente, de que las mujeres estén pidiendo, sean ellas las que estén declarándose para pedir matrimonio, ¿no? Se ve muchas veces que las mujeres son las que piden el matrimonio, se arrodillan incluso y muestran el anillo, ¿no? Le dan esa sorpresa al novio. ¿Tú lo harías? Le pregunté a mi hermana y ella me dice, sí, yo no le veo nada de malo, somos iguales, ¿no? Y yo, no, no le digo, porque estás cortando esa naturaleza tuya de ser mujer, de ser perseguida. Y al contrario, estás persiguiendo a alguien que naturalmente su condición es perseguir, como de cazar, como de buscar, como de conquistar. Y me dice, nunca lo había visto de esa manera. Me dijo, nunca lo había visto de esa manera, pero tienes razón, porque ella me decía, entonces, ¿cómo? Ella misma analizando, ¿no? Me decía, ¿cómo entonces vas a conseguir que, que el hombre sea el que te conquiste, el que te busque, el que te dé y simplemente tú estás usurpando su lugar? Y yo, correcto, correcto, esa es la idea. Pero digo, conversando de ahí, de otros temas, ella dijo, tienes tanta razón, pero está tan normalizado eso. Se está normalizando tanto porque somos iguales. ¿Qué tiene de malo si nos queremos, si queremos supuestamente lo mismo? Pero hay ciertos patrones que estamos perdiendo totalmente de vista. Entonces, eso es lo que el Señor me recordaba, de cómo vemos ahora en la actualidad tan normal estas situaciones. Y, y es el ambiente en el que se está criando mi hija, ¿no? En la escuelita a veces se ven esas cosas, ¿no? De la niña que persigue al niño. Yo he visto en la clase una mamita que es un poco cercana a mí y me dice, estoy preocupada porque esta niña está persiguiendo a mi niño. O sea, se ven desde pequeños. Yo digo, wow, o sea, son cosas que también los padres debemos fijarnos, ¿no? Y que estamos en la crianza porque quizás ellos no lo ven en casa, pero en casa tenemos el internet y ellos empiezan a ver esas cosas, incluso en los dibujitos. A veces yo, como mamá, verifico lo que mi hija está viendo. Estoy escuchando lo que mi hija está viendo, porque no sabemos el mensaje oculto que les mandan a los niños. Entonces, eso es lo que quería compartir de lo que el Señor me habló por medio de esta lección. Y le quiero agradecer mucho porque me recordó muchas cosas y me reafirmó muchas cosas en cuanto a la enseñanza que le estoy dando. Entonces, gracias por escucharme. Le quiero dar el paso a Naomi. Bienvenida. Buenos días. Em, pues sí, con como las lecciones pues siempre no llegan muy a tiempo, ¿no? Em, a veces yo tengo un matrimonio restaurado y aún así pues hay veces que pues la lucha sí es como más intensa y más dura, ¿no? Porque a veces si nos vemos como un poco bajando la guardia podemos caer
en nuestras viejas andanzas, yo diría de esa manera. Y, y pues yo justo le preguntaba al Señor, ¿no? ¿Cómo es que puedo yo mantener, ¿no? Mantenerme en ese, pues en ese estado de poder amar al Señor, obedeciendo, ¿verdad? Obedeciendo, y siendo, pues sí, sujeta, ¿no? Pero hacerlo en amor, ¿no? Y hacerlo de la manera que no me cueste trabajo, ¿no? Y, y cómo las lecciones van están pues así, sí, para que el Señor nos conteste, para que el Señor nos enseñe. Y algo que pues como la respuesta del Señor a mi vida era pues la humildad, ¿no? Humillándose, no pensando, ¿no? Y no pensando pues que uno merece algo realmente, ¿no? O sea, decir, ay, creo yo que yo, eh, pues esto es importante para mí o esto es importante para mí, ¿no? O sea, poner como que cosas importantes para nosotros, ¿no? Y bueno, doy un ejemplo. Ayer era un día que yo consideraba que era una fecha importante para mí. Entonces, eh, pasó prácticamente todo el día y en la noche, bueno, en la tardecita ya que iba a llegar mi cónyuge, em, empezó como que vino a mí esa lucha. Yo había estado muy bien, muy contenta, muy feliz con el Señor todo el día y justo cuando va a llegar pues mi cónyuge, empieza eso en mi corazón a venir eso a mí y yo quería luchar contra eso, ¿no? Pero me costó mucho trabajo. Entonces, para cuando ya pude hablar con él, de decir, ay, ¿cómo te fue? Yo de verdad estaba luchando en mi corazón para no caer, ¿no? En eso, pues en mis viejas andanzas ni nada, ¿no? Pero no podía, ¿no? Como que sentía que o sea, como que el orgullo empezaba a ganar, sinceramente, en mi corazón. Y híjole, y pude contestar así como que lo más básico, pero, pero como el Señor conoce el corazón, mm, después el Señor me llevó a pues sí, ¿no? A ese, pues a analizar la situación, ¿no? Y yo le decía, híjole, Señor, es que ¿cómo puedo hacer para poder llegar como de una manera más rápida, ¿no? Y la respuesta que ahora el Señor me da, como es muy bueno con nosotros, me dice, como que no se te olvide la humildad, ¿no? Ante todo, humíllate y que esas cosas que tú piensas que son importantes, eh, pues no, o sea, sí, 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 yo sé que sí son importantes y después, de hecho, fue como una cachetada, así, con guante blanco, como dirían, porque mi esposo terrenal, mientras sacábamos a nuestra mascota a pasear, me hizo el comentario, me dijo, oye, fíjate que sería muy bueno comprar esto y esto, referente a esa fecha que yo consideraba importante. Yo dije, ay, señor, híjole, no, yo me sentía triste, ¿no? Porque en sí yo sé que lo que Dios está mirando, y como bien dices, Perla, es el corazón al que Dios no lo podemos engañar. Entonces, eh, pues sí, me sentí triste, ¿no? Pues avergonzada ante el Señor, pero sé que el Señor pues nos perdona, nos restaura y nos ayuda, ¿verdad? A poder entender y a poder, pues sí, a poder eh, mejorar, ¿verdad? Esas partes que todavía necesitan ser refinadas en nuestra vida, ¿no? Y luego me, me mandó a ver un video donde hay una cosa ahí de un presidente donde su esposa pues parece ser que lo humilla enfrente de las personas y entonces me mostraba el Señor, ¿no? Se me mostraba,
para que uno tenga cuidado de no hacer, de no caer en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería compartir y gracias. Gracias, Naomi. Bendito sea el Señor que nos rescata, que siempre nos levanta de donde estamos a punto de caer. Me identifico con ciertas partes de lo que hablas. Yo en las últimas semanas estaba luchando también con una emoción de repente de cansancio. Yo le decía, Señor, no entiendo qué siento, pero aquí estoy. O sea, no sé si es berrinche, no sé si es por lo que la situación que estoy pasando, que estoy muy emocional, no sé, pero trata. Y el Señor amorosamente ayer me respondió. Y digo que se parece mucho a lo que tú dices, porque Él me mandó a recordar primero, la primera cosa que me recordó es que nosotros, recordemos que nosotros somos criaturas nuevas hechas a su semejanza, ¿no? Y como criaturas nuevas tenemos que siempre coger y aferrarnos a que ya somos nuevas y no volver a caer en nuestras viejas costumbres. Y luego de eso que él me habló tan amorosamente, me envió a leer el capítulo 13 esas voces, me parece que es de viviendo, encontrando o viviendo la vida abundante, no recuerdo. Y ahí me recordé que hay voces con las que yo tengo que luchar, de que por más que me estén atormentando, y es lo que me estaban dando, era la oratoria que me estaban dando y me volvían a traer ay, pobrecita de ti. Como tú decías, no se acordó de las fechas que sí. O en mi caso era, pobrecita de ti, ay, ya no deberías estar sufriendo esto. Entonces, fue horrible porque el Señor rescátame. Y ahí estaba yo otra vez, acariciando, pobrecita de mí. Y el Señor es tan amoroso. Ese capítulo realmente te lo recomiendo, les recomiendo cuando estemos cayendo en esas tendencias nuevamente, pero de buscar la voz del Señor, como bien dice. El Señor sabe nuestro corazón, aunque quisiéramos ya estar ya no volver a caer en esas cosas, ya no tener que pasar por esas situaciones, pero el Señor sabe por qué, ya estamos en construcción constante, estamos siendo nuevos constantemente, siempre hay nuevos escalones que escalar. Y ese capítulo lo recomiendo mucho, que me animó mucho, me mostró mi vergüenza, ¿no? Y ahí tuve que humillarme, como decías bien, Naomi, tuve que humillarme y decir, Señor, aquí estoy. Estaba otra vez acariciando al pobre de mí, estaba otra vez volviendo a la fiesta de lástima. ¿No? Entonces, eso me recordó nuevamente, el enemigo es un león rugiente que está listo para atacar. Cuando estamos ahí quizás en nuestro momento bajo, él está listo para zamparnos ahí y destrozarnos con todo. Entonces, el guardar silencio, el controlarse, como ese es el ejemplo de este presidente con su esposa, el saber controlarse, el saber contenerse, creo que es lo primera muestra de sabiduría, como bien dice su palabra, ¿no? Que el sabio, cuando está callado, se reconoce más este, que es un sabio, pues no, el que se calla se lo considera como una persona sabia. Entonces, gracias, Naomi, por compartirnos. Le quiero dar el paso a Nelly. Nelly, bienvenida. ¿Nos puedes compartir? Sí, buenas. Mi nombre es Nelly Moisés, nuevo nombre de la República Dominicana. Sí, estuve leyendo la lección eh, con relación a la sumisión, respuesta basado en las escrituras. Eh, Realmente es un tema eh, un poquito cuesta arriba para muchas mujeres, inclusive para nosotros, cuando llegamos al ministerio. Yo puedo testificar que a pesar de que llegué a la iglesia a muy temprana edad, como que nunca entendí en pleno esto. Aparte de que en mi hogar no fue enseñado, por muchas razones, pero no fue enseñado. Y recuerdo que cuando estaba casada, cuando vivía con mi ex esposo terrenal, a veces él me decía eso de la sumisión, o me decía, la mujer sabia edifica su casa. Yo en lugar quizás de buscar y de saber o buscar el significado de esto, cuando él me decía así,
yo me ponía, me enojaba y traía respuesta a eso incorrecta, de que sí, él decía eso, pero él tampoco hacía y así. Y al igual como estaba diciendo Perla ahorita, eh, por mi crianza yo nunca he sido de persona de vocear, de pelear, pero sí, en mi manera, yo era una mujer muy contenciosa. Como yo testifico y le digo a las mujeres que nos reunimos los lunes, yo hacía mi guerra fría. Yo era contenciosa de una manera muy mal que puedo reconocerlo y le he pedido perdón a Dios por esto, porque, vuelvo y repito, no vociferaba, no me ponía a vocear, de alguna manera nunca como que le faltaba con palabras a mi ex esposo, pero sí con mi forma. De mi forma le hice mucho la guerra, le llevé mucho la contraria, justificaba todas mis acciones, hacía de pobrecita, entonces las personas a mi alrededor, principalmente a veces la familia, que como dice también uno de los en el libro, habla del sacrificio que nosotras muchas veces hacemos y creemos que estamos bien. Ay, pobrecito, ya que se sacrifica, que se levanta a las 5 de la mañana, que hace esto, que lleva a los niños, que lo trae. Sin embargo, no somos sumisas. Por ejemplo, cada una puede testificar qué le podía pedir en ese momento su esposo. Vamos a cambiarlo de colegio, como una vez me dijo él. No, yo lo quiero en tal colegio porque tal colegio es así. No, pero vamos a llevarlo allá, vamos a gastar menos. Pero yo me justificaba por esto y por aquello. Pero con relación a la lección, eh, al igual que Perla, no lo estoy practicando porque de alguna manera ya no vivo con mi esposo terrenal, estamos divorciados. No estoy practicando con él, pero trato, como dice la palabra, con las autoridades, porque yo trabajo secularmente, eh, someterme, buscar la manera de aplicar esos principios en otras áreas de mi vida. No soy perfecta, muchas veces uno cae por alguna razón, pero lo importante es venir al Señor y humillarse y tratar siempre de buscar que esos principios estén en nuestras vidas en todas las áreas. Como le digo, nos reunimos los lunes, hay un grupo de mujeres que el Señor ha permitido que lleguen a mi vida. Y nos reunimos los lunes y hemos estudiado La Mujer Sabia, el libro ya lo hemos terminado. Y si Dios quiere, la semana que viene comenzamos con Encontrando la Vida Abundante. Y yo le compartí a ella el tercer capítulo del libro en audio, en, El amor de mi vida. Y aunque no es el tema ahora, pero puedo testificarle que se lo mandé individual, no se lo mandé en el grupo de WhatsApp que tenemos, se lo mandé individual para que lo pudieran como escuchar con más atención. Y todas las que lo escucharon han testificado lo maravilloso y lo que ellas pudieron aprender de ese solo capítulo y entender. Tengo dos que lo han escuchado y lo han reescuchado varias veces y me dicen, ahora yo comprendo tantas cosas, pero ahora es que yo entiendo tal y tal cosa, porque realmente la palabra del Señor es nueva cada mañana. Entonces, nada, mi testimonio es esta, que sigamos practicando la sumisión, que aunque actualmente el mundo entiende que es difícil, pero que si estamos agarradas de él no es difícil y podamos ser ejemplo para aquellas, incluyendo en la iglesia, que dicen que quizá eso está pasado de moda. Así que gracias y bendición. Gracias, Mary, por compartirme. O sea, me quedo con tu ánimo de que lo voy a abrazar también y de aplicar este principio en las otras áreas de nuestra vida que a veces sí, sí que nos queda, que tenemos todas. Gracias, Mary, por compartirnos. Lina, bienvenida. Bendiciones. Soy Lina en México. También yo creo que sigo aprendiendo porque hay cosas que aún me faltan. Y de hecho ayer
fui otra vez como que probada en eso, ¿no? Donde mi ET me pedía unos papeles, pero debido a la situación que veo eh, del otro lado, a veces a nosotros nos cuesta como obedecer, ¿no? Y lo único que le dije al Señor es, ayúdame y enséñame a ser obediente de corazón, ¿no? Porque, como dices tú, a veces podemos ser obedientes, pero estarlo haciendo como que de manera obligada. Pero fue lo único que dije, que le dije a mi amado celestial, que me enseñara a hacerlo así y hasta me sonreí con él. Y, y es curioso porque pues siempre mi ET ha recurrido a mí a pedirme que necesita mi ayuda, ¿no? En ese sentido de algunos papeles que le piden en su trabajo. Y yo creo que esas son las pequeñas pruebas que nosotros vamos pasando para ver qué tanto hemos avanzado en el Señor y qué tanto hemos superado cada cosa o cada obstáculo. También me recuerda, mi amado, que en todas las cosas que vivo debo de ponerlo a él en primer lugar y no a mi esposo como idolatría, ¿no? Porque antes yo en todo lo que pasaba recurría a mi ET. Tenía un sueño, se lo contaba. Le pasaban ciertas cosas y todo se lo decía, ¿no? Y debido a los celos también, era lo que me llevaba a ser contenciosa. Pero siento que este proceso en este viaje es eso, ¿no? Donde mi amado celestial, porque he enfrentado diferentes circunstancias y situaciones, donde él me dice, ven a mí, yo estoy aquí, tengo que ser yo tu centro, tengo que ser yo el principal, tengo que ser yo, ¿no? Y que no vaya y que se lo quiera decir a otras personas, que en este caso para mí era mi esposo terrenal, porque como era el que vivía conmigo, para entonces yo recurría a él porque yo lo creía con mucha sabiduría y no digo que no la tenga, porque en Dios la hay, pero cuando la persona se aleja de Dios, pues esa sabiduría desafortunadamente es como limitada, ¿no? Y están cegados su entendimiento. Pero ahora en este tiempo siento que mi amado celestial me ha venido tratando eso a mi corazón, a donde me dice, deja que todo lo haga yo y tú guardas silencio. Pregúntame las cosas que quieres saber a mí. Y, y a veces por eso he entrado así en cuestiones de que a veces no sé también cómo conducirme, pero le agradezco al Señor las lecciones que Él ha puesto porque sí me van dando respuesta a su palabra y las lecciones del ministerio también son de grande bendición para mi vida. Y sé que en cada etapa mi amado está permitiendo las situaciones para que vea cómo he avanzado en mi corazón, en la sanidad de él y en mi carácter, ¿no? Porque aunque bien veo las cosas, ya no es como al principio, donde me derramaba yo en puro llanto, ¿no? Sino que vemos las cosas de una manera más madura para orar y seguir intercediendo como nuestro amado celestial quiere. Y no puedo decir que no deja de ser difícil, pero como que me ha aferrado más al Señor para seguir esperando en Él en paciencia, porque de hecho la palabra dice eso, ¿no? Que la prueba produce paciencia. Y eso es lo que yo siento que está hablando a mi corazón, que necesito dejar mi corazón en los brazos del Señor en todo lo que veo, porque hay situaciones que sí siento que pues aunque yo me preocupe, pues se salen del control de mis manos, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Pero mi amado me llama a descansar en sus caminos, en su palabra, en su verdad y que pues en Él están todas las respuestas, como dice la lección. Así que es eso. Bendiciones para todas. Gracias, Lina, por lo que nos compartes. Sabes que recordando con lo que dices, creo que otra piedra de tropiezo también es que no vemos nuestra condición de corazón. A veces tratamos de ser sumisa con el esposo puesto como un rey en el trono de nuestro corazón. Entonces, es importante develar ese corazón para el Señor. Gracias, Lina, por compartirlo.
Celeste, bienvenida. ¿Nos puedes compartir? Celeste. Sí, amadas, aquí estoy. Bendiciones a todas. Yo voy a empezar glorificando al Señor, alabándolo y dándole todas las gracias por lo que Él ha hecho conmigo. De verdad que yo leyendo esto, yo lo leí hace mucho tiempo en uno de los cursos o en el libro, tocan este tema de la sumisión, sí, en el libro y en el curso también. Y ahí hablaban con respecto a esto que voy a decir de que yo crecí en una familia que no sabían nada de moral. Y particularmente cuando yo lo converso con mis hijos, yo crecí en medio de serpiente y de víboras, por decirlo así. En mi familia, habían lesbianas, madres lesbianas, gays, eh, prostitutas, había de todo, nada que agradaba al Señor. Y yo fui la última y la hija menor, la que vio como sus hermanos mayores eran lesbianas, eran gay, prostitutas, robaban, y nada de eso aprendí, nada de eso seguí ni copié. Y como lo he dicho aquí varias veces, yo fui una esposa totalmente sumisa, porque como lo acabo de buscar ahorita en Apocalipsis, lo voy a decir, Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué digo esto? Porque a la final, después de mi divorcio, yo me fui al mundo y casi podría decir que me convertí, o puedo decir que el pecado de la familia me arrastró a mí también. Y hoy en día yo le estaba diciendo a mi amado esposo celestial, Señor, no importa si yo no veo los beneficios de servirte, pero quiero que lo vean mis hijos. No quiero que mis hijos sufran todo lo que yo sufrí, ni vean lo que yo viví. Yo tengo años que me quedé sola para el Señor, pero siempre cometía mis pecados ahí a escondidas para satisfacer la carne, para que mis hijos no se dieran cuenta, yo lo hacía a escondida, pero ajá, el Señor me llamó con lazos de amor y me decía y me esperaba y me tenía paciencia y mucho amor. ¿Y por qué yo toco este tema? Porque ahí en la lectura habla sobre tu hábito infiel te llevará a una vida de miseria. Lo serás si practicas la infidelidad antes de casarte. La infidelidad no significa solo tener una relación sexual con alguien. También significa entregar tu corazón a alguien que tal vez nunca sea tu marido. 5 de ellas eran sabias y 5 insensatas. Yo fui una insensata. Y voy a glorificar una vez más a mi Señor porque yo, a pesar de que crecí en esa familia que nunca tuvo nada que ver con Dios, eran hasta borrachos, bebían de viernes a lunes y martes, y si era posible toda la semana. Y yo no crecí, yo no tuve nadie, me llevó a la iglesia, nadie, todo eso lo hizo el Señor. Él puso esa semilla en mi corazón, Él quiso que yo fuera una José, que todos sus hermanos eran malos, o sea, por decirlo así, pues. Pero yo no. El Señor quiso que yo fuera distinta a todos mis hermanos. No me arrepiento, como dice ahí ese versículo, arrepiéntete de todo lo que hice, porque sí cometí pecados y los sigo cometiendo, pero sí me arrepiento. No, ya lastimosamente algo que me duele, y en mi oración le pido al Señor perdón por los pecados míos y los de mis hijos, porque mi hija, a todas estas, volviendo un poquito atrás, yo le pedí al papá de mis hijos que fuéramos novios. Fui yo. O sea, les estoy hablando de hace
25 años atrás. Fui yo quien le pidiera a él que fuéramos novios. Él sí puso los ojos en mí y hubo la atracción, la mirada y todo, pero fui yo quien le pidió que fuéramos novios. Fui yo la desesperada porque yo quería salir de mi casa. Yo quería salir de ese círculo en el que yo vivía y me adelanté a los planes del Señor. También me adelanté a que tuve relaciones antes de casarme y ese pecado se siguió cometiendo en mis dos hijos. Mi hija también tuvo relaciones antes de casarse. Mi hijo de 17 años ya también tuvo relaciones y eso me ha dolido tanto que ahora lo cuido como que si fuera una señorita porque no quiero que ande por ahí cometiendo ese error y la inculco. Y esta frasecita la voy a guardar porque se la voy a mostrar a él, esta parte de la lectura, porque quiero que tenga temor, porque le pido tanto al Señor perdón por mis pecados y por los de mis hijos, porque nos arrastró. Mi pecado también los arrastró a ellos y el pecado de mi familia me arrastró a mí. Entonces, pero ya estoy aquí y quiero recordarle al Señor, ya estoy aquí como lo dice tu palabra. Vuélvete a mí, arrepiéntete, que yo sanaré toda tu tierra y aquí estoy, que yo sé que Él va a sanar toda mi descendencia. Yo le pido al Señor, no importa que yo no pueda ver quizás ni vivir ni gozar los frutos, pero que lo tengan mis hijos, que lo tengan toda mi descendencia, Señor. Aparte, saber que voy a alegrar tu corazón, que te voy a contentar con mi morar, con mi santidad. Y le confieso algo que le dije al Señor, se siente bonito tener una moral limpia. Yo a veces las escucho a ustedes y yo le dije, Señor, yo me quiero acercar a mujeres sabias, porque yo duré muchos años en la inmundicia, en la oscuridad, viendo tantas cosas malas y feas que yo quiero rodearme con... ¿Por qué? No sé, porque el Señor no me llevó antes, no sé, lo está haciendo ahora y voy a disfrutar. Ahí en la lectura hablaban de que durábamos hasta los 75 años y yo dije, Señor, si me dejáis llegar hasta esa edad, quiero conocer puras personas todo lo que hablen sea de ti. Y el Señor me ha alejado en gran manera de todas esas amistades, solamente me quedaba una. Y a esa le he estado enseñando mucho sobre el Señor, pero ella no, ella siempre cae y yo le digo, Señor, yo tengo compasión de ella porque así estaba yo. Así estaba yo y oro mucho al Señor por ella para que la salve, la rescate. Ella se rinde porque ella se casó varias veces, tuvo hijas con otros esposos, otros hombres, y ella le duele mucho porque ella dice como que si para ella no hubiera perdón, ahorita la tengo un poquito descuidada porque me he dedicado a una actividad con mi hijo en la escuela, pero yo le dije ahorita, Señor, a lo que yo salga de esto, yo otra vez le voy a hablar a ella de ti y le voy a decir y le voy a seguir hablando a ella, a sus hijas, a mis hijos. Y bueno, este, por eso yo quería glorificar a mi Señor, porque a pesar de que yo no crecí en nada de esa moral limpia y de esa santidad, aquí estoy buscándola, deseándola más que nunca, buscando esos beneficios para mis hijos, para mi descendencia, que yo vea a mis nietos y bisnietos bendecidos, porque también leyendo esta lectura le dije, yo no siento envidia porque yo tengo una amiguita que juntas íbamos de la mano por el mismo camino hacia los pecados y ella su matrimonio Dios lo restauró. Y yo le dije, Señor, yo no siento envidia de ella por su felicidad, para nada. Algo agradó en su pasado, algo te agradó a ti en el pasado de esa familia que quisiste bendecirla, no a ella solamente, a toda la familia. Le estoy hablando que si son 8 hermanas, mamá y papá, esposos, hijos, sobrinos, están convertidos al Señor. Convertidos, o sea, una grandísima familia convertido, congregándose, sirviéndole al Señor. Y yo le dije, yo no, en mi corazón no puede, no cabe sentir envidia. Y yo veo todo eso que sucede en esa familia, Señor, yo lo quiero ver y si no lo puedo ver, no importa, pero yo... Buenas tardes, hermosas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración dominical.
Con ustedes, Joel, desde Nicaragua. Y hoy vamos a seguir compartiendo en cuanto al capítulo 8 de Mujer Sabia en Espera, en cuanto a ser sumisas o sujetas a nuestros maridos, y la parte que dice preguntas contestadas por las escrituras. Veas, vamos a compartir lo que el Señor nos ha enseñado en relación a esta parte de la lección, tal vez una experiencia que hayamos tenido, algo que Él nos haya recordado o nos haya enseñado. Y recordemos, por favor, mencionar nuestro nuevo nombre y de dónde somos antes de compartir para las otras novias que vayan a escuchar. Lina, te doy la palabra para que comiences. Bendiciones, soy Lina en México. Ya había compartido el miércoles, pero ahorita estoy en, en mi casa, estoy con mi chiquillo, parece que va a llover y no voy a salir. Así que digo, me voy a conectar porque hay veces que no puedo. Y le agradezco a mi amado esta lección porque recordaba mi corazón de las preguntas que le he hecho en este tiempo, como de unas 3 semanas para acá. Y me recordaba de una plática que tuve apenas con él mientras fui a dejar a mi niño. Hay veces que yo regreso con una mujer, una mamá de uno de los compañeritos de mi hijo, pero yo como que quería, mucho tiempo estuve anhelando regresar sola con el Señor, ¿no? Porque yo de hecho disfruto venir a solas con Él porque platico con Él o me tomo mi tiempo, me relajo, es diferente, física. Y en ese día que fui a dejar a mi hijo no me encontré a esta mujer y pude ir y regresar sola. Y le preguntaba muchas cosas a mi amado y él me respondía con su palabra, como dice aquí en la lección, ¿no? Con las escrituras. Y daba tranquilidad a mi corazón saber que podemos hallar todas las respuestas en la palabra del Señor. Al principio de mi viaje yo decía, pero ¿cómo puedo hacerlo, no? En cada diferente pregunta que tengo. Pero en todo ese tiempo de mi caminar con mi amado mientras estoy separada, he aprendido a hacerlo, pero una cosa que recuerdo y que nos han dicho mucho es que no podemos nosotros, no puede Dios hablarnos algo que a lo mejor nosotros no hayamos leído, ¿no? Y le agradezco a mi amado que me ha hablado mucho en mi corazón, de hecho, en este tiempo atrás donde yo me sentía muy afligida por unas batallas en mi mente. Mi amado me dijo, refúgiate en mí, sumérgete en mi palabra, porque solamente es la única manera en la que vamos a tener esa victoria sobre tu mente, ¿no? Porque yo pude experimentarlo y pude ver la gracia de mi amado celestial, de que su palabra, como dice ella misma, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, porque sí lo es. Derriba todos los argumentos que se levantan en contra de nosotros y de su verdad. Y yo puedo decir que he tenido también algunas preguntas contestadas. A lo mejor no es lo mismo que hice la lección porque habla en cuanto a la sumisión y a la obediencia a nuestros esposos terrenales. Sé que mi amado tiene planes de bien para mi casa y eso me dejó saber nuevamente derribando las mentiras del enemigo. Y de hecho tengo mis escrituras ahí escritas que él me dio y le agradezco a él responderme cuando me he sentido así y que esa palabra es la que alimenta nuestros corazones aún en los tiempos de tranquilidad, ¿no? Aun cuando no vienen esas luchas, es su palabra las que nos sigue manteniendo con esa vida hacia el futuro. Y de hecho, conforme a la lección, también puedo decir que vivir bajo los principios de nuestro amado es lo mejor en mantenernos casadas, ¿no? Que es lo que el mundo no quiere.
¿no? El mundo nos puede dar muchas sugerencias en de divórciate o, o haz tu vida como tú la quieras vivir, total, ¿no? La otra persona lo está haciendo así. Y lo digo no porque me lo digan, gracias a mi amado me ha llevado a guardar silencio, pero sé que en un momento, hace mucho tiempo, hace muchos años que yo compartí de mi situación, fue lo que recibí de personas que creían en Dios. Pero las respuestas de nuestro amado son las más confiables, porque puedo decir que todo este tiempo que llevo sola, él es el único que me ha dado la felicidad y el que me ha rescatado de todas las situaciones difíciles, el que ha proveído para mi casa. Y es lo que le digo, que no quiero otra cosa para mi vida, ni para mis hijos, ¿no? Que aunque ya están grandes, no quisiera otra cosa porque sé que traería quizás placeres, pero temporales. Eh, pero hacerlo conforme a la voluntad del Señor es lo que a Él le agrada y de hecho estamos aquí porque queremos, ¿no? Agradarle, porque queremos al- encontrar una vida eterna a su lado, una vida que vivamos una vida eterna con Él, porque esta vida es pasajera. Así que es lo que yo podría decir, que vivir conforme y bajo la voluntad del Señor es el mejor resultado ante esta vida que se nos presenta, ante las cosas difíciles que están en este mundo, que hacer las cosas en la voluntad de nuestro amado celestial es lo efectivo para nosotras y para nuestros hijos. Así que es lo que yo quisiera compartirles y les mando bendiciones. Gracias. Gracias a ti, Lina, por compartir tan bonito eh, mensaje que tú aprendiste, que te enseñó el Señor. Eh, y me quedé con cuando dijiste de las respuestas de cómo venías caminando y le hacías preguntas, que a veces la gente nos mira. Yo por lo menos yo lo hablo en voz alta, entonces la gente, ¿y con quién estás hablando? Y parezco loca y miro que me quedan viendo y yo solo sonrío, pero cuando nosotros vamos hablando con él, él nos da las respuestas y nos recuerda lo que tú dijiste, es lo que hemos leído, lo que no hemos leído, no podemos recordarlo porque no lo sabemos, pero cada cosa que él nos va enseñando, lo vamos guardando, a veces aunque no nos demos cuenta, lo vamos guardando en una esquinita en nuestra mente y en el tiempo correcto, él nos lo vuelve a recordar. Y como Él nos da respuestas de maneras a veces tan extrañas, sabemos que viene de Él, porque solo Él puede hacer esas cosas. Y cuando a mí me recuerda ciertas cosas, tengo que sonreír. Su palabra es el que nos alumbra el camino. Y mencionaste sobre placeres que son pasajeros. Eh, Anoche, o sea, en el mes de mayo, aquí donde yo vivo se celebra eh, muchas cosas por tradición. Se supone que es un baile para llamar la lluvia, que era una diosa hace años cuando creían en tantos dioses. Entonces, es una tradición que se hacía. Ahora se ha vuelto marketing. Se utiliza para vender una imagen de nuestra ciudad. Entonces, ahora se hace una gran, supuestamente, celebración colorida, pero a lo que quiero llegar, que cuando yo era más joven, a mí me gustaba salir a ver. Mi mamá nunca me permitió, nos permitió ni a mí ni a mi hermana bailar en las diferentes comparsas, porque nunca le pareció correcto que lo hiciéramos. Siempre nos decía, porque eso siempre se celebra en el último
el penúltimo y el último sábado del mes de mayo. Y ella siempre decía, ah, el mismo grupo que sale bailando hoy es el mismo grupo que uno ve en la iglesia mañana. No podemos servir a dos dioses. Y eso nos lo dice la palabra. Eh, Nunca lo entendí a esa edad. Cuando, cuando me hice más jovencita o mayorcita, ya no pedía permiso, simplemente me cambiaba y me iba. Entonces ya hubo cierta edad ahora que me acuerdo una vez corriendo a ver, pensando que ya estaban lejos y que no iba a ver, me caí y conseguí unos rasguños en mi rodilla, pero eso no me detuvo. Me levanté, me lo medio limpié, estaba sangrando, me puse algo y yo me fui. Porque a esa edad uno, eh, no todos, pero muchos como jóvenes estamos buscando los placeres de la vida, los placeres que son mundanos y que no son para siempre, son por un ratito, porque cuando eso ya termina a las 9 de la noche, ya terminó ese placer que me gustaba verlos bailar. Yo bailaba de lejos, no con ellos, pero estaba ahí. Eh, y anoche terminó, siempre culminan con el último día del mes de mayo, hacen un baile desde, aquí los llamamos barrios negros porque son los barrios donde viven la mayoría de la gente negra. Entonces comienzan de un barrio y terminan en otro, son como tres barrios. Entonces van haciendo un recorrido. Eso empieza a las 10 de la noche. Hora que ahora yo ya estoy dormida, mientras que cuando era más joven estaría allá afuera. Y anoche estaba despierta porque con mi hijo ayer estábamos horneando y cocinando ciertas cositas. El viernes se celebra, el 30 de mayo se celebra Día de las Madres aquí en Nicaragua. Entonces, todavía estaba cocinando con mi hijo ciertas cositas y horneando. Como yo ya no voy a eso, simplemente quería salir a ver cómo estaba bien. Entonces salgo al portón para ver cuándo estaban pasando y pude sentir en mí que eso ya no me atrae para nada. Que el placer que me daba antes estar ahí viendo, eh, bailando, aunque no tomaba, estaba con otros que sí lo hacían. Entonces estaba en placeres del mundo y si estamos ahí en el mundo, podemos terminar mal. Pero a lo que vengo es como mencionó Lina de los placeres que no son eternos, son por un rato. Y anoche yo solamente me quedaba viendo cuando miré a tantos jóvenes pasar y ya no es como era antes. Ahora es un montón de personas de diferentes lugares, pero todos están tomando y están borrachos y están bailando y digo yo, gracias al Señor que ya me salí de eso. Y además que cuide a los que están ahí, que ellos encuentren el camino también. Después estábamos hablando con mi papá y me dice mi papá, cuando él estaba joven y él también iba a esas cosas, pero ver la cantidad de personas, donde yo vivo no hay tantas personas, pero como venían personas de todas partes, la cantidad de personas que iban siguiendo en una caravana, bailando y tomando. Y dice mi papá, en ningún domingo tenemos tantas personas en la iglesia. Entonces le digo, es que el joven va donde está el placer. Y cuando no conocemos a nuestro amado, no buscamos placer en él, no buscamos lo que él nos da, no buscamos lo que el mundo nos da, sin saber que eso es pasajero, igual que nuestra juventud. Y con el tiempo nos damos cuenta cuánto tiempo perdimos en el mundo buscando cosas que no eran del Señor. Sin saber que lo que mencionaba Lina, que lo que Él nos da, la vida con Él, el placer con Él, es eterno.
y que obedecerlo a Él es lo mejor que podemos hacer porque Él siempre nos va a cuidar y nos va a bendecir. Entonces, el haber eh, obedecido a mis padres en esos tiempos cuando ellos no me dejaban hacer lo que yo hubiera querido, que incluso después fui cuando era más grande, ahora yo puedo ver que ellos me estaban cuidando, que el Señor, como lo dice en la palabra, nuestros padres, guiados por Él, aunque a veces ellos no se dan cuenta, nos están cuidando, están haciendo lo que Él los ha puesto aquí a hacer para nosotros, para que no terminemos en, en una vida que ellos no quieren para nosotros y que tampoco el Señor no es el que Él tiene planeado para nosotros. Entonces, Lina, gracias por recordarnos eso y como Él cuida a nuestros hijos, igual que nosotros que también somos sus hijas. Kai, ¿puede compartir? Hola, buenas tardes, bellas. Soy Kai en México. Eh, una disculpa, no había percibido que teníamos que leer, bueno, que había una lección. Tengo una alabanza para mi amado. Este, estoy muy agradecida porque hace unos meses a mi papito le dio una enfermedad y, y la pasó mal en dolor. No estuvo en una cama, gracias a Dios, pero sí tuvo bastante dolor. Yo no vivo con ellos, con mis papás. Eh, de hecho, este, sí, yo estoy consciente que mi amado, como dicen las lecciones, me había enviado con ellos para empezarlos a obedecer. Con el paso del tiempo entendí que todo lo ocupa para bien. Entonces, pues básicamente yo comprendo después de que pues empecé a vivir sola y después de años que también era para un proceso con mi mami para que aprendiera el principio de soltar, ¿verdad? Este, no los veo mucho, el trabajo en el que estoy me absorbe bastante tiempo. Mm, Sin embargo, ahora cada vez que los veo es todo con, con mucho amor y es paz y todo es felicidad, la verdad. Este, Después de eso me recomendaron, después de padecimiento de mi papá, me recomendaron una inyección. Mm, Le comenté y me dijo que sí es costosa, la inyección es costosa. Y son 2 dosis. Entonces, eso fue hace como 4 meses que fuimos por la inyección, ya pasé tarjetazo, se pagó, gracias a mi amado que es todo lindo. Y después tengo que confesar que mm, decidí eh, pues redireccionar mi diezmo y luego vinieron algunas complicaciones en mi mente y a lo mejor pues no, yo sé que mi amado no me reclama, pero tengo esta alabanza para él porque es tan lindo, caballeroso y respetuoso que ahora que vino la segunda dosis, yo no lo recordaba realmente porque pasaron bastantes meses. Si no es que medio año, no lo recuerdo la verdad. Y le comenté a mi papá, ¿y qué vas a hacer el siguiente fin de semana? Dice, hija, es que ya toca la segunda dosis. Le dije, ah, pues sí, pues vamos. Y realmente yo no recordaba, dejé de llevar, gracias a ustedes, a sus enseñanzas, dejé de llevar mi presupuesto porque yo era muy ¿cuánto voy a gastar y cómo lo voy a gastar? Y gracias a mi amado lo dejé de llevar, ya. Dejé de llevar mi presupuesto. Entonces, llegó ayer y
En la semana mi amado me direccionó a ver una plática en este canal de YouTube de Dante Gebel. Yo estaba renuente a ver como sus prédicas, pero me sacudió la verdad. O sea, cuando este pastor dijo, ¿cómo es posible que muchas personas tienen una confirmación del Señor y van y le piden una reconfirmación? Dice, si tú eres líder, bueno, los que llegan a tener gente a cargo o hijos, si tú eres una persona que dirige personas, si una persona te pide una reconfirmación, tú la despides. Entonces, ¿cómo es posible que pregunten, ¿esto lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Y me sacudió así. Eso fue la semana pasada y ya esta semana dije, sí es cierto, o sea, como viendo las bendiciones del diezmo, este, lo dejé de hacer, ¿no? Bueno, lo redireccioné, como quieramos llamar. Pues ya, como con obediencia, ya, rápido que lo hago, ¿no? Ya se me olvidó. Llegó el sábado y y me habla mi papá, me dice, oye, hija, es que ando aquí, estamos formados, porque vamos a pasar con un señor que cura, ¿no? No les dije nada, la verdad, en el pasado les hubiera aventado un sermón. Les dije, sí, papi, tú me avisas nada más cuando termines para que te lleve a tu inyección. Me dice, ajá, ya era tarde. Me habló, ya agarré el carro y ellos me prestaron su carro porque ellos no saben manejar. Y ya llego y ya para pagar estaba en 1,000 pesos más caros. Este, y mi papá dio su tarjeta y fue mucho más económico. Y luego pregunté, ¿aceptan tarjetas de vales de comida, de despensa? Me dijo, sí. Y entro a ver mi cuenta y había mucho más dinero del que yo tenía en la mente que había. Y dije, wow, es tan lindo y es tan maravilloso pues todas lo amamos tanto. Y yo les invito, damas, a que eh, sigan en oración y sigan en obediencia como lo han hecho hasta ahorita. Yo estoy muy contenta, la verdad. No me siento culpable por haberlo hecho porque yo hablé con el Señor y le dije, tú conoces mi corazón, ¿no? O sea, tú sabes que no tengo ganas de hacerlo, ¿no? Pero ahora que ya me mandó su palabra a través de diferentes medios, yo lo alabo y las quiero mucho, damas. Gracias, Kai. Muchísimas gracias por compartir esa linda alabanza de cómo el Señor ha estado obrando en su vida y en la de su familia. Él es el mejor médico especializado que podemos encontrar. Es el mejor proveedor y usa cada situación para nuestro bien. Pudiste pasar más tiempo con tu papá, con tu familia. Eh, Eso todo lo logró él. Y cuando hablaste de pedir una reconfirmación, me hiciste recordar que yo lo he hecho. Yo lo he hecho con el Señor. Y cuando lo miro del otro punto de vista, como dijiste, cuando nosotros tenemos a alguien a cargo y nos piden una reconfirmación, siento que es en mi caso personalmente, que dudé de que lo que el Señor ya me había dicho que va a hacer, de que sí siempre lo va a hacer, tal vez por algo que yo hice, eh, o por la manera en que yo o no miro o miro que están pasando las cosas, y ahí como que va bajando nuestra fe, ya no estamos creyendo en lo que no estamos viendo, y entonces empezamos a pedir reconfirmación. Pero aunque Él siempre me lo vuelve a confirmar, creo que lo que me está diciendo también es que yo no soy un Dios que miente.
Entonces, Él cuando nos confirma algo, creámosle y solamente tenemos que tener en cuenta que lo va a hacer en el tiempo que Él sienta que es el tiempo correcto, que es su tiempo. Entonces, gracias por compartir esto y recordarme eso a mí, que creo que lo necesitaba también. El Señor sabe lo que necesitamos. Eh, y quiero darle la palabra a Viera. Viera puede compartir. Hola, buenas, ¿cómo están? Y, bueno, yo me medio leí la lección, casi no la leí, pero realmente me quedé pensando en lo que acaba de decir Kai y lo que acaba de decir Jewel, porque eh, quedé, digamos, sorprendida con lo de la reconfirmación. Últimamente, no les voy a negar, ha sido un poco difícil eh, para mí mi andar con el Señor, no porque no le crea, eh, digamos que es mi única esperanza actualmente, pero ayer digamos que dentro de mí, todo esto que pasa, tipo de emociones y el Señor enseñándome que no me debo de llevar por emociones, yo le dije, sí, pero necesito desnudar mi corazón. Em, y yo le decía hoy también, le decía, es que estoy, o sea, ya estoy cansada, muy cansada, me duele el cuerpo. Bueno, no sé si supieron, tuve una caída y esa caída pues ha hecho de que me duela el hombro, me duela la pierna y ando con dolor constante. Entonces ya es dolor físico constante y yo, ay, no, ya estoy cansada, ya estoy aburrida, ahora me duele todo, ahora me duele, o sea, me siento agotada ya. Yo le decía como que y le decía muchas cosas más, le desnudaba como mi corazón. Y yo le decía, como que ya no aguanto más, ya esto, ya valió. Eh, y pues antes ya el Señor me venía hablando que no podía determinar mi relación con Él a base de lo que yo sentía, sino que tenía que confiar en Él. O sea, yo podía sentirme mal, podía sentirme desesperanzada, podía sentirme cansada, podía sentirme adolorida, podía sentirme lo que quisiera sentirme, pero eso no determinaba mi relación con Él y eso no determinaba quién era Él. Y entonces yo le decía, sí, pero ¿quién eres? Como que dentro de mi relación, bueno, ahorita está bien, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? Dímelo, porque no sé quién es. O sea, ya yo no sé nada, ya yo siento que no sé nada. Y empieza ayer el Señor a regalarme, hoy, dentro de mi conversación matutina, eh, me recordó unas promesas en las que me decía, yo soy soberano. O sea, me dijo, yo soy soberano y esto digo de ti. Yo empezó a darme las promesas del Señor que Él sabe que tengo guardada en mi corazón y yo salvaré y demás. Y era reconfirmación precisamente de lo que ya me había dicho una vez cuando empecé a entrar en todo esto, me reconfirmó la primera promesa de cuando todo esto empezó otra vez, de que era estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y viene acá y dice lo de la reconfirmación y yo digo, wow, te encanta decirme de que tú estás, de que debo de estar segura en ti. Entonces, bueno, esa es mi alabanza en la que a veces uno ve todo nada, uno no ve nada y por el contrario se siente un poco más cansado, pero últimamente pues lo que me lleva el Señor es que mis sentimientos o cómo me siento con respecto a todo no determina uno quién es Él, no determina lo que Él va a hacer. Yo no tengo ni idea cuándo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer porque ya Él lo dijo y no determina en sí quién es Él. O sea, lo que uno crea no determina lo que Él va a hacer y Él todo lo hace perfecto. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Gracias, Bella, correcto. Él todo lo hace perfecto. Aunque no entendamos y como dijiste, no sabemos cuándo ni cómo, pero Él sabe y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, confiar en Él y tener fe en todo lo que Él hace y agradecerle a veces esa reconfirmación, incluso cuando no lo estamos pidiendo,
que, como decía, siento que lo que Él está diciendo es, sigue teniendo fe, que yo no te he fallado ni te voy a fallar. Gracias, Bella. Eh, Perlita, ¿puedes compartir, Perlita? Bueno, hola. Bueno, no pensaba compartir, estaba de oyente, pero bueno, quería compartir algo pequeñito con ustedes. Estoy todavía en el proceso de lo que el Señor me está mostrando y me está enseñando. Pero puedo compartir con ustedes que estas temporadas para mí han sido un poco bajas en cuanto a ánimo, por las tristezas que he pasado últimamente, ¿no? Pero en base a ello, de repente me empecé a sentir un poco cansada, como decía Viera. Y le decía, Señor, ya estoy cansada. Sobre todo en el hecho de que de repente empecé a sentir, como que ¿por qué tengo que pasar por eso? Ya no quisiera sentir ciertas cosas. Es verdad que ya no las siento como con los golpes mortales que sentía antes, las pulsadas dolorosas, pero sigo con ese sentimiento hoy por hoy, de quizás mi relación con el papá de mi hija, de repente dice cosas que me lastiman, pero no lo dice de mala onda, sino por el afán de compartirme su vida. A veces es tan abierto con su vida que hay cosas que me incomodan. Bueno, entonces yo le decía, Señor, ya no me duele, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar otra vez por esto? Y de repente vienen esto, ya, mi congoja con el Señor era más, ya no quiero sentir, o sea, todo bien, todo perfecto, pero ya no quisiera sentir. Las pequeñas piedritas ahí que están estorbando en el corazón. Y el Señor es tan amoroso de ellas que yo empecé a hablar con Él. No entiendo muy bien cómo sentirme. Pero dentro de todo el Señor me dijo que me mostró en grandes rasgos, les puedo contar, que, que quizás yo decía dentro de mi humanidad, ya es suficiente, Señor, ya me he comportado como tú querías, he dado lo que tú querías, he entregado lo que tú querías, ¿no? Entonces, empezó ese sentir de sentirme como mal, ¿no? No decirle, Señor, ya no quiero. Cuando llegara el momento, yo ya de verdad no sentir nada, ¿no? Ni la más cosita chiquitita. Entonces, el Señor es tan amoroso, ¿no? Es tan amoroso porque, como les dije la vez pasada, de repente empecé esa formulación de palabras que yo decía, me empecé a dar cuenta que estaba era, acariciando el pobre de mí, pobrecita, por esto, por esto. Entonces, el Señor me trajo tan a realidad y bendito sea el Señor por eso, porque Él me llevó a ver, a revisar el versículo que nos habla del amor. El amor es paciente, es bondadoso, ¿no? Todas esas características del amor. Y el Señor me hizo ver parte por parte, ir a la traducción griega de cada palabra, que es el idioma original donde estuvo escrito este versículo. Y el Señor me decía, ¿has cumplido con esto? Y yo, sí, Señor, te lo he cumplido. ¿Has hecho esto? Sí, Señor, así ha sido y lo he hecho por ti. Entonces, cada cosita que el Señor me está mostrando, me mostró que yo debo de estar tranquila porque yo he permitido que el amor del Señor, yo sea ese conducto para poder cumplirlo conforme lo dice la palabra. Lo que me quitó mucha culpa, lo que me quitó mucho cansancio y lo que me quitó eso de estar acariciándome como una víctima. Y yo le dije, gracias, Señor, gracias por todo lo que me muestra, ¿no? Como a veces en nuestros momentos bajos, por cualquier otra situación que estés atravesando por tu vida, no siempre estamos en gozo, tristemente, no siempre estamos alegres, ¿no? De repente hay cosas en la vida que suceden y nos baja un poco el ánimo. Tenemos que pasar por tristezas y en esos momentos cuando el enemigo viene y te coge como más sensible. Y como mujer pienso yo que hace una bomba de nuestras emociones. Y ahí estaba yo, quizás sintiéndome culpable por cosas que hace meses atrás quizás ya no las sentía. No, es como que todo se revive, como que de repente todo explota y es una situación de volver a llevarlo con el Señor y decirle, Señor, me siento así, ¿no? Entonces, qué belleza que el Señor
nosotras podamos correr sin entender lo que nos está pasando, pero que Él nos va a responder de alguna u otra forma, este, con su palabra para sanarnos. Yo me sentí sana, me sentí liberada, me sentí gozosa. Y ahora esa situación que supuestamente en ese momento no me causó esa, como yo le decía al Señor, una piedrecita molestosa en el corazón, porque no es algo que me desangra, pero es esa incomodidad que el Señor viene y me dice, wow, o sea, lo has estado haciendo bien, no, lo has estado aplicando. O sea, no tires por la borda todo lo que has hecho por algo tan chiquito, ¿no? Tan tonto en alguna ocasión. Y, y vieron que me mandó después de eso a leer el Salmo 73. Cuando yo leo el Salmo 73 me quedo como loca porque aunque el Salmo 73 habla sobre un justo, una persona que juzga, que por qué le van bien a los ricos, que por qué los que hacen la maldad les va tan bien, en este caso yo lo apliqué a mi condición y era cada palabra que yo me sorprendía, ¿no? De lo grandioso que el Señor me estaba diciendo, mira, así está tu condición, ¿no? Una parte dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después de que me recibieras en gloria. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces él me recordó todo, todo ese propósito detrás de toda esa situación, ¿no? Y que no me dejara caer por él. Entonces, ellas, eso es lo que quería compartirles a ustedes rápidamente. Gracias. Gracias, Bea, ya se nos va a cortar. Gracias por habernos acompañado y que tengan una feliz semana. Adiós.